Oxon 3 Comunicación Natural. Toyota. Renfe. Nuevo Espacio Elite. San Miguel. Coca-Cola. Universidad de Oviedo. Acción Cultural Española. El Ayuntamiento de Gijón y el Gobierno del Principado de Asturias. Patrocinan la 37ª edición de la Semana Negra. Hola, bienvenidos a todos y todas a este último sábado de la 37 edición de la Semana Negra de Gijón. Mientras contempláis cómo hacemos un poquito el clown, los eméritos y el actual director, animándoos a que subáis a la noria y veáis un panorama de Gijón al que fácilmente no tengáis acceso normalmente. Y pasan estas imágenes que yo les pedí que pusieran ahora. Deciros que vamos a empezar, como os decía, las actividades en la carpa del encuentro hoy sábado, que va a ser una tarde memorable por la cantidad y calidad de los autores que vamos a tener aquí con nosotros. Bueno, veis que estoy haciendo un poco de tiempo para que lleguen los libros que queremos poner aquí encima de la mesa. Uno, os aconsejo que lo compréis inmediatamente en cuanto esto acabe, porque es uno de los libros más importantes de cómic editados en España este año, que recupera lo mejor de 30 años o casi 40 años de actividad de dos de los creadores más fundamentales de la historia del cómic y del cómic negro, además, en particular, que es el libro del Bar de Joe, de Carlos Sampaio y José Muñoz. Muñoz está aquí con nosotros. Muñoz hace unas dedicatorias que valen más de lo que os cuesta el libro, así es que yo aprovecharía para adquirir un ejemplar. El otro libro del que queríamos hablar un poquito es de uno que no podéis comprar, pero podéis comprar otros en su cuenta, de Edmond Boudouin. El libro se llama, en español sería Las flores del cementerio, y recoge un poco toda la historia. José Manuel, estás haciendo boicot, ya te lo digo. Que recoge un poco toda la historia gráfica de Edmond Boudouin, contada por él mismo, y que es una reflexión, además, de su visión del arte comunicativo del cómic y de su apego por lo más seminal, ¿no? Porque es un libro que son los árboles los que llevan la guía. Oye, los de la gestión de imágenes, ya podéis pasar a lavarnos el ego a nosotros y dejar de hacer bucles con nuestras gansadas en la noria. Así que, como supongo que me estáis oyendo y no estáis escuchando ningún programa de radio deportivo, actuad en consecuencia. ¿Veis? Funciona. Pues eso, que están con nosotros Edmond Boudouin, como os digo, el padre de la novela gráfica francesa, el antecedente de todos nosotros en el arte de contar y contarse. Y José Muñoz, que es... un crítico dijo una vez que los dos dibujantes más importantes del cómic en el mundo eran, desde el punto de vista académico, Jean Giraud, Moebius, y desde el punto de vista expresionista del dibujo, José Muñoz. Bueno, Jean Giraud desgraciadamente ya no está con nosotros, así es que... Bueno, dicho esto, yo quería haceros una pregunta. Para nosotros es un honor, porque yo creo que es la primera vez que se reúnen en un conversatorio Muñoz y Boudouin. Y era lo que nosotros pretendíamos, que como esto va a quedar grabado, se está emitiendo en streaming y se podrá ver siempre. Hemos conversado mucho los últimos 40 años con Edmond en el giro internacional de los festivales, y construimos una amistad que no necesita ser frecuentísima el encuentro con el otro para continuar a persistir en la memoria.
Pero acá en la querida Semana Negra es la primera vez que nos convocan simultáneamente y estoy muy contento hacía un poco que no lo veía, así que también aprovecho para... Nos reímos y nos escandalizamos por razones a veces símiles, otras veces no tanto, pero somos muy amigos y nos gusta mucho el trabajo del otro. Pues eso, queríamos que hablasen ellos dos. En principio, yo quería hacerles una cuestión, una pregunta a los dos. Después de tanto tiempo, ¿qué sigue significando para vosotros dos este medio comunicativo, este arte, el cómic? ¿Qué os motiva a seguir estando en este lugar que estáis? ¿Por qué hacéis cómics? Bueno, yo, en mi caso, la pasión fue instantánea al contemplar entre mis 6 o 7 años, 5 años en adelante, digamos, entré en el hipnotismo disneyano con todos los personajes redonditos y después pasé a las historias de aventuras porque tuve la suerte de nacer en la Argentina en el momento que florecían talentos, grandes talentos, el escritor de historietas Héctor Oestergel, el dibujante italiano emigrado a la Argentina Hugo Pratt, Alberto Breccia, oriundo también de un pasado italiano. O sea, dentro del calderón argentino, la mezcla, o sea, ahí se construyó una escuela de una excelencia narrativa, aventurera y comercial. Fue una aventura comercial exitosa para los editores. Hay que considerar que Oestergel, digamos, en la parte... Yo pasé de la cosa disneyana a la historieta de aventuras, con historias internacionales, en los cuales el espesor humanista... Yo no podía... Son cosas que no entendí en el momento, pero el espesor humanista en la memoria también de lo que yo leí de pequeño fue creciendo con el curso de los años. Tuve un entrenamiento excelente, me abrieron muchas ventanas ante mí, puertas, ventanas, corriente de aire, la excelencia entró, así que yo sigo siendo eternamente agradecido a aquellos muchachos del ayer, que después fueron los viejitos de más tarde y después, hoy el viejito soy yo, digamos, estamos así, hermanados por la memoria con todos estos muchachos que ya se fueron. Y después, o sea, fuimos trabajando, fueron trabajando y fuimos trabajando nosotros detrás, sus alumnos, y fuimos haciendo crecer la expectativa, el espesor de las historias y de la estética que proponíamos con nuestros trabajos y las preocupaciones y el humanismo y la historia y la política y el amor y el odio, las desgracias humanas, los límites de la especie, todos fuimos trabajando, yo fundamentalmente con Sampaio, pero después fuimos influenciados también en nuestro crecimiento por la escuela de los comiqueros underground norteamericanos, Griffith, Deitch, Cram, Spiegelman, y también un poco también de influencias japonesas tardíamente. Bueno, hablo de mi camino, ¿no? Como yo me fui despertando con la inercia inicial de la excelencia que me dieron a todas las maravillas consiguientes. Yo hoy estaría, digamos, relativamente cansado, no hago historietas todos los días, pero dibujo siempre y el dibujo narrativo para mí tiene aún una razón de ser. Moi, oui, je suis né à Nice, en France, et j'ai appris à dessiner comme José Muñoz, très jeune, mais ça n'était pas pour mes parents quelque chose qui pouvait être bien de dessiner. Dessiner, ça n'était pas quelque chose, c'était pas un métier. Et alors, je n'ai pas fait, j'aimais le dessin, je dessinais tout le temps. Mais je ne suis pas allé à l'école de dessin. Je ne suis pas allé à l'école d'ailleurs. J'ai fini mon école à 14 ans. Yo, como en el caso de José Muñoz, también me gustó dibujar desde que era muy joven, pero para mis padres el dibujo no era algo que viesen bien.
De hecho, no creían que ser dibujante fuese un oficio, así que no me dejaron llevarlo a cabo. Yo amaba el hecho de dibujar, lo hacía todo el tiempo, pero no me permitieron ir a la escuela de arte. De hecho, no me permitieron ir a ninguna escuela. Tuve que dejar los estudios con 14 años. Et comme c'était pas bien de faire du dessin, j'ai fait un CAP de aide comptable. Et puis j'ai été comptable. Et je suis devenu chef comptable et chef du personnel dans l'entreprise où j'étais, un palace à Nice. Como solo sabía dibujar y no había muchas cosas que se me diesen bien, empecé un curso de contabilidad y me volví contable. Acabé trabajando como contable y jefe de personal en una empresa, Palace, en mi ciudad, Niza. Et voilà, à 30 ans, vers 30 ans, j'avais 2 enfants, mais l'idée de mourir comptable, c'était très difficile pour moi. Ce n'était pas l'idée de mourir comptable, c'était l'idée de mourir sans dessiner. Alors, j'ai quitté mon métier, je gagnais bien ma vie, j'ai quitté mon métier pour aller dans mon rêve d'enfant. Pero cuando tenía 30 años, ya en ese momento tenía 2 hijos, me vino a la cabeza que la idea de morir siendo un contable sería tristísima, era algo que no quería que me pasase. De hecho, no era tanto por la idea de morir como contable, sino por morir sin haber vuelto a dibujar. Así que en ese momento me ganaba muy bien la vida, pero decidí dejarlo todo, dejar mi trabajo de contable e intentar cumplir mi sueño de juventud. La bande dessinée, ce n'était pas dans ma culture. Je ne pensais pas à la bande dessinée. Je voulais dessiner, c'est tout. Je pensais faire des illustrations pour les livres d'enfants. Et un jour, on m'a dit, ce que tu fais, ça pourrait faire de la bande dessinée. Alors, j'ai commencé la bande dessinée. Mais je n'aimais pas la bande dessinée. Parce que ce n'était pas ma culture. Et je n'aimais pas les mots avec les dessins. Et ça ne me plaisait pas dans l'image. Les mots, les bulles qui sortent de la bouche et qui font ça ne me plaisait pas du tout. Mais j'ai fait de la bande dessinée pour gagner un peu de sous, parce que j'étais très pauvre. Pero, de hecho, yo no venía de la cultura del cómic, no era algo que conociese. Mi intención era dibujar y quería hacer ilustraciones para libros infantiles, era lo que quizás me gustaba. No fue hasta que un día me dijeron, oye, tú con tu estilo podrías hacer cómic, es algo que se te podría dar bien. Y empecé a hacerlo como trabajo, pero realmente no me gustaba el cómic al principio, no formaba parte de mi cultura. De hecho, la idea de mezclar palabras con imágenes me desagradaba mucho. La idea de los bocadillos, de que hubiese esos globos que saliesen de las bocas de los personajes, no me gustaba. Me empecé a hacer el cómic porque era una fuente de ingresos, yo era muy pobre, pero no me gustaba. Et en faisant de la bande dessinée, j'ai découvert que j'aimais écrire. Et je ne le savais pas. Je n'étais pas allé à l'école. Je ne pouvais pas savoir que j'aimais écrire. Mais en faisant les scénarios de bande dessinée, j'ai découvert le bonheur d'écrire. Alors là, ça m'a pris la totalité. Là, ça m'a pris tout l'espace de la tête, l'écriture et la bande et le dessin ensemble. Pero fue mientras empezaba a hacer cómic que me di cuenta de que me encantaba escribir, que era algo que yo no sabía, porque había dejado la escuela muy joven y no había podido practicarlo, desconocía el gusto que me produciría la escritura. Y al hacer mis propios guiones descubrí la felicidad de la escritura y pude apreciar el cómic como medio completo, la totalidad del espacio que me permitía, mezclar la escritura con los guiones, con el dibujo en un solo medio. Et ça, c'est quelque chose, pour répondre à la question, c'est quelque chose d'extraordinaire. On écrit en dessinant et on dessine en écrivant. On fait les deux en même temps. Et ça, c'est quelque chose de fantastique pour exprimer ce que nous avons
à l'intérieur de nous. Y un poco por intentar responder la pregunta original de por qué hago esto, por qué tal, porque el medio del cómic es único en el sentido de que mientras dibujamos, escribimos, y mientras escribimos, dibujamos. Es una acción simultánea, se hacen las dos al mismo tiempo y es una forma fantástica de lograr transmitir lo que tenemos dentro como autores. Et je suis devenu un amoureux de la bande dessinée, un militant de la bande dessinée. Et j'ai même été professeur dans une université du Québec pendant 3 ans. La première fois que je suis rentré dans une université, c'est en professeur. Je n'étais jamais rentré dans une université avant. De hecho, me he convertido en un enamorado del cómic, en un militante del cómic y en un profesor universitario de cómic durante 3 años en la Universidad de Quebec. Es gracioso porque nunca había pisado una universidad antes y lo hice como profesor y gracias al cómic. Et là, effectivement, quand j'ai commencé à faire la bande dessinée, j'ai rencontré des hommes comme José Muñoz. Et je l'ai rencontré chez l'éditeur, chez qui on était, qui s'appelait Futuropolis, le premier éditeur que j'ai eu. Et là, j'ai découvert la possibilité d'aller plus loin que tout ce que j'avais vu avant quand j'ai rencontré les dessins de José Muñoz, quand j'ai rencontré le travail de José Muñoz avec Sampaio, ce rapport de l'humanité dans un individu qui s'appelle Alaxiner. Y efectivamente, cuando entré en el mundo del cómic, pude descubrir autores de la talla de José Muñoz, con el que compartí mi primer editor en aquellas épocas, Futurópolis, tal, y vi en su obra que se podía ir mucho más lejos de lo que yo había visto antes, de todas las posibilidades del cómic, en la obra conjunta de Muñoz, junto con Carlos Sampaio, y mostrar toda la humanidad en las historias protagonizadas por su personaje principal, Alaxiner. Sí, esto me avanza una pregunta que quería haceros ahora, que siempre me ha dado curiosidad. Y la pregunta es, ¿os leéis unos a otros? Muñoz, ¿tú lees las cosas o qué cosas mirabas de Baudoin y Edmond? Acabas de decir que evidentemente Muñoz, como para la mitad de la generación siguiente a la suya, el cómic, incluso de la suya, miraba a Muñoz, pero avánzanos un poco más en esto que empezabas a decir y tú, Muñoz, nos lo cuentas. Edmond, avánzanos un poco más en qué supuso para ti el encontrarse con ese tipo de gráfica, de diferencia, de novedad, el estallar la cabeza que nos produjo a todos las primeras páginas de Alaxiner. José Muñoz avec Alaxiner et le Barajo, c'est quelque chose de révolutionnaire quand je l'ai lu, quand j'ai découvert. Parce que si vous êtes lecteur de bande dessinée, vous avez vu déjà Tintin et puis vous avez vu des histoires de cow-boys, de Blueberry, et puis vous avez vu même Corto Maltese, de toutes ces histoires-là. Et ces histoires, elles avaient quelque chose de particulier. Il y avait le personnage principal qui était quelqu'un de beau, de bien dans la tête. Et il y avait toujours quelqu'un à côté qui était comme un alter ego, qui était un peu comique ou dangereux, comme le capitaine Haddock, ou comme avec Blueberry, une espèce de bonhomme qui est toujours en train de boire de l'alcool, ou comme pour Corto Maltese, Rasputin, qui est le côté noir de Corto Maltese.
Para la gente de mi generación, José Muñoz y sobre todo sus historias de Alex Sinner fueron revolucionarias en su momento. Nosotros éramos lectores de cómic clásico, de historias y personajes como Tintín, de historias de vaqueros como Blueberry o incluso del aventurero Corto Maltés. Y la mayoría de estas historias compartían una particularidad, y era que el protagonista era bueno, era perfecto, como de una pieza, y tenía al lado un secundario, un aliado, que era como su alter ego, que lo completaba, pero que tenía otras características. Podía ser el lado cómico o el lado peligroso. Por ejemplo, tenemos al capitán Haddock, que era el contrapunto de Tintín. O en las historias de vaqueros de Blueberry siempre había como un borracho que también servía de alivio cómico. O en el caso de Corto Maltés era Rasputín, que un poco representaba el lado oscuro, la antítesis de Corto. Et avec José Muñoz et Sampaio, Carlos Sampaio, il y a dans le même personnage, il y a le noir et le blanc. Il est bon et il est aussi mauvais. Il est humain en un seul personnage. Et ça, dans la bande dessinée, c'est une révolution de ce qu'il y avait dans la bande dessinée avant. Il y a autre chose aussi. Dans les cafés, dans le bar radio, il y a le bruit, il y a les sons. On entend les gens parler à côté. Il y a ce que se disent le personnage principal, mais il y a aussi des personnages de la vie quotidienne tout autour. Et le bar radio, il devient musical, ça devient une musique, ça devient la vie. Et ça, c'est l'autre révolution. Nosotros, los personajes, o sea, nosotros como personajes de la historia que nos tocó vivir. O sea, nosotros... Sí. En las historias de José Muñoz y de Carlos Sampaio, es la primera vez que vimos en Alex Sinner un personaje que era al mismo tiempo el blanco y el negro, que era bueno pero al mismo tiempo era malo, lo cual lo convertía en humano. El hecho de que hubiese un personaje redondo era una revolución en el cómic del momento. Y también ha habido otra cosa muy importante. Me acuerdo de las historias del bar de Joe, que se presenta aquí, y es el hecho de que apareciese el ruido de fondo, el sonido ambiente del bar, las historias cotidianas de los secundarios. No todo era lo que le pasaba a los protagonistas, sino que estaba la gente que hablaba alrededor, que formaba una cacofonía musical. Era la banda sonora de la vida, del día a día, de tal, y por primera vez se plasmaba en el cómic. Bueno, estoy impresionado, abrumado, exprimo mi agradecimiento. Soy un expresionista, estoy exprimiendo agradecimiento. Qué plato. Bueno, qué plato la vida, ¿eh? Vieron ustedes, estamos todos juntos, todos contemporáneos, en el mismo lugar a la misma hora. Y hablando de nosotros, de los misterios que albergamos, narrativos, prenarrativos y posnarrativos con respecto a nosotros mismos. Yo tuve la suerte, como decía, de encontrar esa excelencia en desarrollo en Argentina con los nombres que mencioné alrededor de mis 10, 12 años, y me dieron una formación humanista. Oestergel proponía colectividades humanas, o sea, proponía la sociedad, grupos sociales que trabajaban en la sociedad para mejorar, reducir la cantidad de maldad y estupidez que se encuentra en la realidad cotidiana. Entonces ahí tuvimos también como un principio emotivo como para desarrollar en nosotros una búsqueda interior. Mi encuentro con Sampaio fue muy afortunado, estábamos temblorosos, refugiados, convirtiéndonos en exilados de viajeros que éramos argentinos en Europa, nos convertimos de un mes para el otro en refugiados políticos porque era imposible volver a un lugar donde se había desencadenado una masacre de las autoridades militares y civiles del país contra la población. Esa desesperación oscura, negra, abismal de la realidad que nos acosaba, cayó también dentro de nuestras construcciones narrativas a partir de la mirada negra, amarilla. En Italia se dice giallo, ¿no? a la novela policíesca. Me acuerdo de los colores de los taxis de Barcelona en el pasado, negro y amarillo.
los veíamos pasar y bueno, era la España que ya se fue, la España a la cual, en la cual nos conocimos con Carlos en el 74, cuando Franco se empezó a ir y estábamos aquí trabajando en Barcelona y leíamos en los diarios las crónicas del paseo del caudillo de la cama del hospital a la puerta de la habitación y regreso a la cama. Todo el diario lleno de estos detalles, de miedo de la gente que estaba viendo que se iba el patrón principal del terror que había vencido, había aprisionado este país durante 40 años con todo lo que ustedes saben mejor que yo. Y ahí estábamos nosotros con esta armazón policial de denuncia del mal y con la esperanza que la denuncia del mal provoque la disminución del mal. Ingenuos, pero entusiastas. Y según, bueno, lo que dice Baudouin, o sea, de la espesor y la existencia dentro de cada uno de nosotros de paraísos e infiernos, ya se trabajaba en otras áreas de la creación humana, de la investigación de nuestras circunstancias bajo las estrellas. Y bueno, con la ayuda de la desesperación que la situación real nos daba, pudimos entrar dentro del cuerpo. Creando la mente de Alaxiner, pudimos entrar en ella y en su cuerpo y en la caratura de sus circunstancias, y todo se armonizó en la producción de trabajo narrativo, blanco y negro, policial. Alaxiner, un corazón inteligente, no muy informado políticamente, pero un investigador de sí mismo y de la circunstancia social que lo rodea, que se volvió parte integrante de nuestro mundo interior, o sea, nos acompaña en la memoria, nos acompaña al despertarnos, nos acompaña. Y después todos los otros, la evolución de esa multitud que fue creciendo en nuestras páginas, a partir de Alaxiner y sus amigos, y después nos internamos en las calles, entre la gente perdida del mundo de siempre, de ayer, de hoy, de mañana, las multitudes que han vivido y que ya se han ido, pero que siguen circulando en el recuerdo de quienes los han querido, la historia de esta especie, la decadencia, a veces, la decadencia del espesor y del interés del guión ofrecido a la especie humana por los hechos de la realidad. Los hechos de la realidad parecen querer alejarse de nuestra humanidad, parecen querer dejarnos solos ante la disyuntiva de la desesperanza. Todo esto ha trabajado dentro de mí, de Sampaio, y a través de 40, 50 años de inversión de nuestra creatividad narrativa en los circuitos comerciales, también comerciales e ilustrados, interesados en las posibilidades de este lenguaje que fuimos encontrando en Italia y en Francia y en España. Fue la época de las grandes revistas mensuales en las cuales se albergaban trabajos disímiles, de disímil calidad, pero con la pretensión de la búsqueda de la belleza y la excelencia. Y la verdad, la famosa verdad. Hay tanta, bueno, un buen dibujo es verdaderamente un buen dibujo. Esto ya es algo, es una verdad pequeña pero sólida. Y en mi relación con Baudouin, o sea, cuando yo vi cómo emplazaba las manchas de las arboledas en las paredes de su pueblito natal, cuando veía pasear en sus cuadritos los nenitos de su época, chiquitos de los años 50, en estas ciudades pequeñas francesas, bajo el sol, la sombra, lo sentí como colega, como hermano, como expresionista emotivo en ciernes, también con Tardy. O sea, el inserimento en Francia fue a través de Baudouin y Tardy en el mundo de los colegas y del dibujo. Acá en España fue más alrededor de El Víbora con Sampaio, que estaba viviendo aquí. Y entonces hemos seguido siempre, tanto sea Baudouin como yo, interesándonos un poco mucho en lo que está haciendo el otro. Por ahí con lapsos nuestra vida nos interrumpe a veces y nos lleva por senderos, pero somos como, estamos muy hermanados en esos paseos interiores por las emociones, tratando de no olvidar las emociones bellas
y que las emociones no bellas ocupen todo nuestro espacio. Como ven, yo pregunto lo que quiero y ellos responden lo que les da la gana. Absoluta libertad de expresión. Yo siempre cito mucho a un escritor argentino que se le olvida más rápido de lo que yo quisiera, que se llamaba Ricardo Piglia, y él decía que bueno, él quería ser escritor, entonces fue a matricularse a la escuela, a la Universidad de Buenos Aires, en la Facultad de Letras, y que cuando fue a rellenar el papel para matricularse, le dijeron: ¿y usted por qué viene aquí? ¿Por qué te matriculas en letras? Hombre, es que quiero ser escritor. Y entonces le dijo: hombre, ya están Cervantes y ya está Quevedo y Borges. Dijo: pues tiene usted razón, ¿para qué coño me voy a matricular si ya están esos? Y se fue a Historia. Y él dice que siempre lo agradeció. Me hace... y esto viene a cuento de preguntar a Edmond. La llegada de Muñoz al cómic, al dibujo de cómic en Europa, al Alexiner, fue como tirar una piedra en medio del agua. Se extendió, fue una ruptura total, de tal modo que yo supongo que los que iban llegando y dirían: pero ya, yo lo siento, si ya hay esto y esto, ¿qué diablos voy a hacer yo? Mejor dejarlo. Bien, pero... Cuando yo vi los primeros trabajos de Baudouin, esto era el 85, y yo estaba trabajando desde el 75, 76. Nos conocimos como 10 años después de nuestra inserción con Jean Payo en el mundo de la historieta europea. Ahí estaba. Ahí ya había un hermanazgo en ejercicio sin que nos conociéramos. Y la pregunta es, de alguna manera, para los dos, porque tú también tuviste que convivir con monstruos como Hugo Pratt, como Alberto Breccia, y estar ahí en medio del momento de creatividad extraordinario de esa gente. Esta luego para ti, primero para Baudouin, ¿qué significó para ti el mirar aquellas primeras páginas en que Muñoz hacía saltar todo por los aires, llenaba de negro todo lo que serían sombras o no sombras? Nos entusiasmó, nos alucinó, nos rompió la cabeza con su trazo, con cómo situaba el personaje, cómo era el primer personaje que no era guapo, no era Rick Kirby, no era ningún tipo de esos, sino que era un ser normal. ¿Qué supuso para ti encontrar supongo que en Charlie Mensuel, la revista francesa, aquellas primeras páginas? ¿Qué supuso para ti eso, Edmond? Oh là là, là là là. Je suis né en 1942 en France. La fin de la guerre, c'est en 1945. Mais on découvre les camps de la mort, la Shoah, l'horreur du nazisme en 46, 47. Mes parents, ils étaient de gauche et ils lisaient un journal de gauche. Et dans ce journal, il y avait beaucoup de photos, d'images des camps de la mort. Je traduis. Yo nací en 1942 en Francia. La Segunda Guerra Mundial no acabó hasta el 1945, pero la población, la gente no empezó a descubrir los horrores de la guerra, toda la muerte y el holocausto hasta quizás el 46 o el 47. Mis padres eran los dos de izquierdas, leían periódicos militantes de izquierda y en ellos aparecían muchas fotos e imágenes de estos horrores, de la muerte. Et il n'y avait pas d'image à la maison. Il n'y avait pas de dessin, mais il y avait le journal. Et moi, j'avais 5 ans, en 47, 5 ans, et je voyais ces images de la boue avec des corps blancs au milieu de la boue comme des racines. C'est la muerte dans la boue.
En mi casa no había dibujos, no había cosas infantiles, pero sí que había estos periódicos con estas fotografías. Y me acuerdo que yo tendría 5 años, allá por el 47, y veía estas imágenes impactantes de cuerpos blancos, de cadáveres en medio del barro. Parecían así uvas, como el contraste, racimos sobre el barro. Je me posais des questions. Les corps, ils n'étaient pas avec un trait autour. Il n'y avait pas le détourage des corps. Les corps existaient blancs parce que la boue était noire. Et les corps existaient par l'opposition du blanc et du noir. Yo veía estas imágenes de estos cuerpos ahí situados y me planteaban muchas preguntas. Por ejemplo, existía el contraste de los cuerpos blancos contra el fondo negro del barro y veía este contraste, esta oposición entre el blanco y negro y me hacía formularme preguntas. Et j'ai appris à dessiner avec ces images parce qu'un enfant, il sait que c'est la mort et il sait que c'est important ce qu'il voit là. Et ça le fascine, je devais être fasciné, je savais que c'était des morts. Et il fallait que je dessine le noir pour arriver à faire que le blanc, il apparaisse. Y fue gracias a estas imágenes que yo aprendí a dibujar, que me di cuenta de lo importante que era la muerte y me fascinaba intentar entenderla a través de mis dibujos. Fue así que yo desarrollé mi estilo, intentando cubrirlo todo de negro y desde ahí llegar al blanco, que apareciese, que surgiese el blanco a partir de la mancha negra. Et le jour où j'ai découvert les dessins de José Muñoz, eh bien c'était cela, il n'y a pas de détourage, c'est l'opposition entre le noir et le blanc qui fait le personnage. Il n'y a pas le trait qui découpe le personnage, c'est la tache noire et le blanc. Et pour moi, cette chose-là est immense, parce que pour moi, le noir, c'est de la musique, et le blanc, c'est du silence. Et quand je travaille ma bande dessinée, je fais de la musique. C'est un trait, ça fait... Une tache, ça fait... Et c'est comme ça, je fais de la musique. J'écris en faisant de la bande dessinée et je fais de l'écriture avec le dessin, comme José Muñoz. On écrit quand on fait le dessin. On ne fait pas des dessins pour faire les dessins. On décrit, on crie, on décrit. Oui. Sí, y fue al ver artistas como José Muñoz que por fin vi plasmado en otra persona, en su obra, eso que yo buscaba hacer con el blanco y negro, que fuesen no los rasgos, los trazos los que describiesen, sino las manchas, la oposición entre blanco y negro, lo que creasen los personajes. Para mí, dibujar un poco es como crear música. Es como si el negro fuese ahí la sintonía, la melodía, la música, y el blanco fuese el silencio. Por ejemplo, si yo hago un trazo, una línea, tal sería un sonido ligero. Y en cambio, una mancha negra fuerte sería ra, 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 mucho más ruidosa. Entonces, para mí dibujar es escribir una partitura. Lo que intento con el dibujo es hacer música, pero no hay una separación entre dibujar y escribir. Lo hago todo al mismo tiempo. Y José dice que nosotros dibujamos, nosotros gritamos, nosotros creamos. Es todo simultáneo. Bueno, es el concierto corporal del placer de crear a partir de las herramientas de la tinta, la inspiración, el papel. Es el éxtasis de la creación que pasa a veces dentro de nosotros y viceversa en las páginas. Entra. Nosotros estamos estimulados por un inicio narrativo que empezamos a tratar de escribir en un cuadrito y empieza a aparecer la multitud, empiezan a aparecer las caras y nos caemos adentro, nos abismamos en cada carácter que van haciendo. Es lo que se nos ocurre en el silencio creativo, sintiendo el rasgar de la pluma sobre el papel,
y la compañía de... O sea, la sobrevivencia de estos tipos que somos nosotros, diferentes tipos de sobrevivencia simultáneas, o sea, espiritual, económica y entretenimiento para ocupar el tiempo, digamos, y tratar de hacer que los pensamientos que nos atraviesan produzcan alguna belleza, alguna alegría, algún relato que sea lúcido pero no desesperanzado. Hemos afrontado el riesgo de la desesperanza final trabajando dentro, el caso mío y de Sampaio, trabajando dentro de la oscuridad analítica de la novela, de la alta novela negra. Se puede decir que la realidad se rasomilla muchas veces a la novela negra, no necesariamente alta. Y bueno, ahí estamos. Somos amigos, somos colegas. Yo estudio su trabajo, me alegro de verlo alegre. Somos como hermanos. Pero contesta a la pregunta, José, ¿tú cómo te encontraste cuando tus maestros, la gente que tú admirabas eran gente como Hugo Pratt o Breccia? ¿No sentías la cosa de decir, bueno, ¿qué hago yo? Como Baudouin se sintió con respecto a ti al llegar, ¿no? Tú, ante esos dos cumbres del... Bueno, lo que yo sentí con los maestros es el regalo de su existencia y de su trabajo que me ocupaba, me enriquecía, me provocaba, me estimulaba y me asustaba porque digo, bueno, yo estoy metido acá en un milongón, es un tipo de música muy exigente, espero ser digno, pero tenía como alguna que otra fe, digo, yo creo que puedo permitirme este entusiasmo imitativo porque luego podré separarme y construir dentro de la escuela del blanco y negro expresionista. El expresionismo es trabajar con las emociones con las manos desnudas, sin guantes, es trabajar la materia misma de la vida, así que vibra y late y se desliza entre las yemas de tus dedos. Hemos encontrado este placer, este gran pasatiempo. Y yo sentí la bendición de haberlos conocido y el agradecimiento que siempre exprimo con respecto a ellos y sus trabajos. Y luego las aventuras que la realidad nos proporciona tratamos de, cuando son demasiado bajas y desesperanzadoras, tratar de evitar seguirlas contando. Edmond, ¿por qué en tu obra y en este libro maravilloso, magnífico y que solo tengo yo, lo cual son los árboles y en otro de tus libros fundamentales son las piedras? Oh, c'est des questions, mais on peut répondre, oui. Enfin, répondre, on ne répond jamais à aucune question. On pose d'autres questions. Mais oui, les êtres humains, nous vivons dans un temps qui est le nôtre. Et les arbres ne vivent pas dans le même temps que nous. Mais ils ont les mêmes énergies avec la vie. Je parle de la danse. Moi, si je fais ce geste-là, c'est tout de suite qu'il y a ce geste-là. Pour un arbre, ça va prendre 40 ans, mais ça va être le même geste avec la vie. Es una pregunta difícil de responder, pero supongo que como todas, que en el fondo al responder formulamos más preguntas. Para mí los árboles son un instrumento de contar cómo percibo el tiempo. Nosotros vivimos nuestras vidas en el momento y los árboles tienen una perspectiva distinta del tiempo, ya que viven mucho más. Así, por ejemplo, si yo me pongo a bailar y hago un gesto así con el brazo, es momentáneo. A un árbol para hacer lo mismo tardaría 40 años en llegar a hacerlo. Y por eso tiene una visión del tiempo, de la vida distinta.
Et les pierres, ça prend encore plus de temps, mais ça existe aussi, ça vit autrement que les arbres, oui, je suis d'accord. Mais nous vivons, nous, dans un espace qui est de la vie tout autour de nous continuellement. Et ça, c'est comment je dessine. Si je dessine un olivier, ce n'est pas de la même manière que si je dessine un platane ou un chêne. Il faut que je pense ce que me donne le chêne, ce que me donne l'âme du chêne, ou l'âme de l'olivier, ou l'âme du platane. Et avec mon pinceau, je dois mettre l'âme du chêne, ou de l'olivier et du platane. Et ça n'est pas la même chose. C'est comme avec les êtres humains. Vous tous qui êtes là, vous avez une âme différente. Et si je vous dessine, ce ne sera jamais avec la même qualité avec le pinceau. Et c'est cette question-là que je me pose avec tout ce que je dessine. Las piedras también tienen una existencia extemporánea, existen sin importarles lo que nos sucede a nosotros, en otro marco temporal. Y un poco nosotros vivimos alrededor de nuestro espacio, pero prestando atención a lo que nos pasa, pero no a este marco temporal distinto. Y yo cuando me pongo a dibujar intento plasmar esta realidad. Por ejemplo, cuando quiero dibujar un olivo o un plátano o cualquier otra especie de árbol, intento entender el alma de ese árbol. Y no es lo mismo para mí dibujar un olivo que un plátano, captar su alma, que es una experiencia distinta, que si yo quisiera dibujar a cualquiera de ustedes que están aquí conmigo, yo no utilizaría los mismos los mismos trazos, perdón. La calidad, la forma de utilizar el pincel con cada uno sería distinta porque sus almas son también diferentes. Y eso es lo que yo intento captar mientras dibujo. Et voilà, pour répondre à la question des arbres, oui. Mais chaque fois, essayez de prendre ce qui est là, comme vous, là, ce que vous nous donnez, à nous trois ou nous quatre, là. Qu'est-ce qu'on prend? Qu'est-ce qu'on vous donne? Qu'est-ce qui se passe? Et dans une forêt, il y a cette chose-là aussi. C'est comme ça aussi. Para contestar un poco la pregunta de los árboles, cada vez que los dibujo intento percibir lo que nos cuentan, sus circunstancias, de la misma forma que nosotros estamos aquí, influyéndonos unos a otros, ustedes en el público, nosotros cuatro aquí en la mesa. Los árboles están en un bosque, también hay relaciones entre ellos, se comunican, intento plasmarlo y capturarlo. Ok, y la pregunta para José Muñoz es, este libro que es un maravilloso recopilatorio de una obra, pero también de una trayectoria, la de José Muñoz como artista. Y yo la pregunta es que cuando yo lo leí en trozos a lo largo de los años y ahora cuando me puse a leerlo todo junto, ¿cómo fue que pasaste de toda esa cantidad de negro de algunas historias de este libro a esa línea tan clara de cuatro viejos y de la historia de los cuatro viejos en Barcelona, que simplificas un montón de cosas, el blanco se vuelve más importante que el negro? ¿Qué pasó? ¿Qué dos Muñoz hay ahí? ¿La vida influye? ¿Cómo es la vida de alguien que se pone a crear cada día? Más luz. Empezó a aparecer detrás de los cuadritos de Gardel la luz que quería, como digo, aclararle algunos problemas al negro, aclarar los negros, aclarar la negrura. Luego, digamos, la parte del dibujo, digamos, apareció como más temblorosa, importante, la descripción de las millones de arrugas de esos viejitos, los arbolitos, las calles desoladas de esa España franquista en los años 50, muy influenciado por los blancos y negros del cine de Berlanga, de Buñuel. Hay mucha negrura en Buñuel, pero hay también esa especie de resplandor en los paisajes castellanos, en los paisajes pueblerinos de vuestro país. Más luz y... ¿Qué puedo decir?
que las líneas vayan sosteniéndose las unas a las otras, que el contraste, cosa que aprendí mirando en detalle las cosas de Van Gogh, cuando las líneas, las hendiduras del árbol, con la pluma o lo que sea con lo cual le dibujaba Van Gogh, trepan el tronco para llegar a la cima, a los muñones que terminan ese árbol invernal que Van Gogh están apoyándose, están iluminándose y apoyándose las unas a las otras. No es ya negro porque necesita el dibujo, necesita más dibujo y menos pintura. Por ahí. Oye, antes, como ya se nos acaba el tiempo, sí quería que comentaras un dibujo que te vi en algún lugar, algo de la vida y el dibujo, cómo era aquello y los guiones. Un dibujo que apareció, no lo publiqué de forma oficial, pero da vueltas por allí, una reflexión mía apoyándome. Está Alberto Breccia de pie, Hugo Pratt sentado y Alberto Breccia apoyado en la base, en el respaldar de la silla, y miran los dos al lector, como recomendaba Héctor Oesterheld. Oesterheld daba poquísimas indicaciones gráficas, al menos cuando yo trabajaba con él. Una cosa que él decía era: primer plano de tal personaje mirando al lector. Y basta, mirando al lector. O sea, te decía, el personaje mira al lector. Y el que consiguió más de todos los colaboradores de Oesterheld que sus personajes mirasen realmente al lector fue Solano López. Solano López, hay personajes de Solano López que te persiguen desde la revistita, vos te vas alejando y te siguen mirando. Ese fenómeno que sucede en los museos, que te continúan a mirar algunos cuadros y otros menos. Las miradas que están allí, vivas en tu imaginación. Y esto de la mirada que va al lector, por ejemplo, una de las impresiones primeras que tuve viendo los dibujitos, los cuadritos de Baudouin en esas historias pueblerinas francesas, hay la tapa de un volumen que le publicó, que es el detalle de un cuadrito interior, un nene con un saquito apretadito, pantaloncitos cortitos por ahí, es ropa que ya le quedó chica, pero que la familia no tiene todavía posibilidades de reemplazar esa ropa, el cuerpo del nene que se está desarrollando, y que, estrujado un poco en esas ropas que le quedan un poco pequeñas, mira interrogante y desconsolado al lector, nos mira a nosotros. Baudouin, los personajes de Baudouin me miraron, yo vi que me miraban. Maravilloso. Frase: los personajes de Baudouin me miraban. Pues esto ha sido este conversatorio. Los chicos de Baudouin miraban al chico que yo fui, ¿viste? Los dibujos nos miran, nosotros miramos los dibujos. Es una especie de colección. Somos miradas que se entrecruzan y que después desaparecen en el polvo. Polvo seremos, pero polvo todavía que mira y que está enamorado, como decía vuestro gran Quevedo. Pues como os decía, se acabó el conversatorio Baudouin. Polvo seré, pero polvo enojado. Wow. Muñoz. Pero también agradecido a la vida porque nos da espacios como este. Gracias. Pues ahora viene, es Juan Carlos Monedero, ¿verdad? ¿Sí? Pues que come mucho, ¿no? ¿Quién es? ¿Anita Sirgo? ¡Wow! Anita Sirgo, atención. Queríamos darle las gracias a estos dos monstruos de la creación, con el aplauso que le vais a dar luego, pero también regalándoles la mascota de este año de la Semana Negra, que como sabéis es una jugadora de fútbol de la selección. Uno para José y uno para Edmond. Y ya sabéis, van a estar firmando, haciendo dibujitos, personalizando los libros allí donde la librería de la Campanita, o como se llame ahora. Y ya, un aplauso. Esto es la Semana Negra, continúa. Oxon 3 Comunicación Natural.
Toyota, Renfe, Nuevo Espacio Elite, San Miguel, Coca-Cola, Universidad de Oviedo. Acción Cultural Española. el Ayuntamiento de Gijón y el Gobierno del Principado de Asturias. patrocinan la 37ª edición de la Semana Negra.